Se vienen las vacaciones de invierno, el momento justo para que los controladores aéreos diseñen o planifiquen, te diría casi quirúrgicamente, paros, seleccionados días y horarios, como para que todo ese cronograma de vuelo sea interrumpido, para que sea muy difícil, para que sea realmente un paro imponente, muy fuerte, con mucho daño para los pasajeros. Gonzalo Asís. Bueno, hacemos un poco de servicio, ¿te parece? Para que la gente que nos ve ya lo pueda saber. Viernes 11, de 12 del mediodía a 20 horas. Sábado 12, de 3 de la tarde a 11 de la noche. Domingo 13, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Martes 15, de 2 de la tarde a 12 de la noche. Viernes 18, de 4 de la tarde a 2 de la mañana del día siguiente. Domingo 20, de 12 del mediodía a 10 de la noche. Jueves 24, de 12 del mediodía a 12 de la noche. Bien, ya está claro. ¿Sigo? Que no sigas. Bueno, después cada uno, el que tenga pasaje se va a tener que fijar. Mirá. Lo que estamos viendo es que de qué día a qué día hoy va a haber paros, hoy tal como están. Mira, del viernes 11 al miércoles 30. Quería generar este hartazgo a propósito, porque lo que te quiero mostrar es que es un paro hecho con bisturí, Diego. Es quirúrgico, es puntilloso. ¿Por qué eligen estas fechas? Esta es la guachada más grande que vas a escuchar en este reporte. Eligieron perfectamente los días y las horas para afectar las vacaciones de todas las provincias argentinas, que no son las mismas. Pues vos tenés, por ejemplo, Chubut, Córdoba, etcétera, del 7 al 18 de julio. Entran ahí. Catamarca, Corrientes, etcétera, del 14 al 25 de julio. Entran ahí. Buenos Aires, Cava, Chaco, Santiago, del 21 de julio al 1 de agosto. Entran ahí. Y escucha esto. Vos me vas a decir, ¿y por qué jode tanto un paro de controladores? Porque son los que desde la torre te autorizan el movimiento de las aeronaves y los vehículos, el colectivito que te lleva, y además la recepción y transmisión del plan de vuelo. ¿Viste cuando vos lees el plan de vuelo? Si hay paro, no se puede operar. Bien. ¿Qué piden los controladores? ¿Por qué este paro de esta Dicen que hace 10 meses no tienen un diálogo de recomposición salarial y se lo hacen pagar a los usuarios. Remato con esto. Sí. Si hoy la justicia no hubiese frenado el título 4 del decreto 70/23 que declaraba la esencialidad de servicios como este paro no se podía hacer. Como la justicia declaró una medida cautelar, este paro está enmarcado en las que tenemos de la ley. Bien, esto es lo que va a ocurrir, un paro que puede complicar muchísimo toda la operación de todas las aerolíneas y miles y miles de pasajeros se pueden quedar sin volar si esto, bajo el paraguas de alguna negociación, no se revierte. Voy a presentar a quienes me acompañan hoy. La tripulación habitual, está también de invitado Martín Tetaz. Está Felipe Baravalle, que es el director ejecutivo de la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina, en representación de las aerolíneas. Te estoy presentando bien, Así es, Felipe. Diego. Exacto, muchas gracias. Muy bien. En un rato vamos a estar hablando también con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. En un rato vamos a estar hablando con él. Y está Federico Zapata, que es consultor y analista político. Bienvenido. Felipe, exactamente qué es lo que puede pasar con este paro. Sin duda se van a ver afectados una enorme cantidad de vuelos. Las vacaciones de mucha gente se va a ver afectada. Es un paro que, a diferencia de otros, eran de tramos de 3 horas. En este caso se están haciendo de 8 a 12 horas, con lo cual toma los horarios pico de las operaciones. Y de esa forma va a haber una enorme cantidad de pasajeros y de vuelos afectados. Mayor problema en esta época del año, como saben, enorme cantidad de vuelos vendidos, con lo cual la reprogramación de vuelos no va a ser fácil, por lo cual, como decía Gonzalo, es muy preocupante la oportunidad con la cual se buscó para hacer estas medidas de fuerza. Bien, vamos a decir, entonces estos controladores son los señores y señoras que están en las torres de control, en este caso de Aeroparque y del Pistarín y en Ezeiza, de ambos. Y en el resto del país, exactamente. Y afecta, entonces, esto va a afectar todos, los locales y los vuelos internacionales. Vuelos domésticos e internacionales en todo el país. Bien. Un dato, Diego, cortito. Todos son empleados por EANA. No son empleados por las líneas aéreas. ¿Qué es EANA? Es la empresa estatal que, digamos, que aglutina
a este tipo de trabajador. No es como un piloto. ¿Querés contarlo? Se llama la Empresa Argentina de Navegación Aérea. El gremio que nuclea a esos trabajadores es el que realiza el paro en este caso, con lo cual la afectación es a todas las torres de control del país. Bien, la pregunta es, ¿y cómo se llama el gremio que representa? ATEPSA. Exacto, ATEPSA. Bien, ¿quién maneja este gremio? Digamos, ¿hay caras conocidas en otros gremios aeronáuticos? ¿Cuál es la cara conocida o menos conocida de este gremio? En este caso, entiendo que la secretaria general es Paula Barrita. Barrita es el apellido, es un apellido conocido porque por José Barrita, que era el jefe el jefe de la barra brava de Boca. Mismo apellido. ¿Tiene algo que ver? Entiendo que tiene relación, pero... Bien, no sabemos eso, no tiene nada que ver, pero es controladora. Controladora. Mira, sí. El gobierno tiene una oportunidad que es dictar la conciliación obligatoria. Ahí también hay que marcar este asunto. Segundo tema, digo, que es muy importante marcar, es que estamos a tiempo. Digo, a veces cuando te hacen un paro con tanto tiempo de anticipación y te lo avisan, uno tiende a creer que puede dar un mensaje y decir, ¿y si me llaman a negociar? Bueno. Ojalá creamos esto, digo, porque el tremendo bolonqui para mucha gente es gigante. Nada, te arruina. El movimiento turístico, las planificaciones familiares, las aerolíneas, es pérdida para todos. Martín Tetaz, ¿qué pensás de esto? Yo espero que el Ministerio de Trabajo inmediatamente dicte la conciliación obligatoria porque además, si uno se pone a pensar, no hay mejor definición de un servicio esencial. O sea, uno pregunta, supongamos que el personal de limpieza del aeropuerto quiere parar. ¿Deja de funcionar el aeropuerto? No. Supongamos que una empresa de vuelo, importante inclusive, quiere parar. La gente podría alternativamente volar en otra o no. Bueno, habría más dificultad para reprogramar. Pero ¿puede funcionar el aeropuerto si el controlador de los vuelos no opera? Bueno, la respuesta es no. Por lo tanto, si no puede funcionar el aeropuerto sin controlador, el controlador es esencial. Bueno, pero la justicia ya dijo, el gobierno fue y dijo esto tiene que ser esencial. Por eso, y la justicia, y creo que después la Corte dijo no, la Corte todavía no. Bueno, la Corte todavía no, pero la justicia laboral, si vos querés, previsiblemente dijo esto queda así, no se puede ser decretado esencial. Sí, lo cierto es que como funciona el esquema de la operación aerocomercial, los vuelos van tomando distintos destinos, van y vuelven. Por lo tanto, cortar la mitad significa que no se puede continuar la otra parte. Entonces, no podemos hacer opero mediodía y estos vuelos sí, estos vuelos no. Cuando se hace un paro así, la afectación es a toda la red. Y como decía Martín, no son los pasajeros, no es la línea aérea la que no quiere cumplir. En este caso, estamos todos como rehenes de la situación. Es muy grande el reclamo salarial, la diferencia, el retén. ¿Cuál es el gran pedido de los controladores para haber anunciado este paro? Ya, nosotros como Cámara no intervenimos en ese tipo de negociaciones. Entiendo que es un tema entre EANA, el Ministerio y el Estado y el gremio. Nosotros llamamos a que revean la situación, que reconsideren la oportunidad en la cual están haciendo el paro, porque el impacto para la gente, que la cantidad de reservas que se caen en la actividad comercial del país y la Argentina es enorme. Entonces, consideramos que sería muy oportuno revisar y no continuar con esta medida que está anunciada a partir del 11 de julio, como decía Gonzalo, hasta el 30 de julio. Sí. No, solo como referencia, si es empleo del sector público, está sumamente retrasado respecto a la inflación, respecto a la evolución de los salarios del sector privado. Según el INDEC, hay un retroceso en el índice de cerca de 20 puntos en relación al resto de los salarios de la actividad económica registrada, digamos. O sea que ahí hay un atraso muy fuerte de todos los salarios del sector público en todas las áreas. Pero hay que ver sobre cada actividad aeronáutica, digamos, hay algunas depende del Estado, los controladores ganaban, hay sectores de la administración, las aerolíneas que ganaban, los pilotos hubo todo un cuestionamiento sobre si estaban ganando de más o de más nunca, pero lo que quiero decir es que estaban ganando muy por arriba, con muchos beneficios, etcétera. Yo no sé lo de los controladores, digamos, no es lo mismo un señor en un escritorio, en una dependencia. Pero con una inflación que se acumuló importante desde que asumió el gobierno, digamos, ahora está desacelerando, esos salarios vinieron muy atrás de la evolución de los precios. Bien, me permiten, voy a ir a hablar entonces con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Allí voy.
estás, Diego? Bienvenido, ¿cómo estás? Sí ganaban más. Contame. A ver, fíjate lo que pasó con Aerolíneas, ¿no? Aerolíneas es una empresa estatal que puede cobrar el precio que quiere para sus productos, diferente es el caso, por ejemplo, quizás de ferrocarriles. Entonces, si esa empresa da pérdida, el presidente Milei dijo, ustedes acá no vengan a pedir plata al Estado, o sea, no hay, no va a haber, no vengan a buscarla. Bueno, se ordenó la empresa, ¿no? Y hoy está con resultado positivo. Y en EANA me parece que pasa algo parecido, no estoy en los detalles, pero digamos, las empresas tienen que ordenarse con los recursos que tienen. Yo igual me llama la atención, estaba recién preguntándole al secretario de Transporte porque el Código Aeronáutico también declaró la esencialidad del transporte aéreo y no recuerdo que haya habido una cautelar de esa parte. Sí está la cautelar famosa en el DNU al artículo que habla sobre los pilotos creo que sí, que tenían una cautelar. ¿En el Código Aeronáutico? No lo sé, a recordar. pero creo que la justicia Pero laboral... bueno, estará también lo que decía Martín, que es la conciliación obligatoria, pero nada, el presidente piensa que las empresas públicas tienen que gestionarse con sus recursos y definitivamente salir del... Yo no sé si piensan que van a generar alguna simpatía de alguien por extorsionar a la gente y molestar a la gente. Sepan que con este gobierno no los va a afectar en absolutamente nada, no van a generar ningún cambio en la posición del gobierno, así que tendrán ellos que enfrentarse con la sociedad y bueno, y hacerse cargo de las decisiones que toman. Dijiste recién que Aerolíneas se ordenó. ¿Esto significa que la idea de eventualmente privatizar Aerolíneas en absoluto. no se desecha, sigue vigente? En absoluto. ¿Cuál es la idea con Aerolíneas? La idea del presidente Milei es que todas las empresas públicas, cualquier cosa que pueda hacer el sector privado, tiene que pasar al sector privado. ¿Incluso con los números ordenados? Sí, incluso, porque no tiene ningún sentido que el Estado tenga eso. O sea, en ningún lugar del mundo. A ver, Lula se deshizo de Varig, Mujica se deshizo de Pluna, o sea, el mercado aerocomercial es un mercado muy competitivo, con lo cual no hay absolutamente ningún motivo por el cual el Estado tenga que ser parte de eso. Ahora, bueno, al Congreso nosotros llevamos la privatización en la ley base de Aerolíneas, el Congreso no la aceptó, así que bueno, me parece buenísimo que estén los números ordenados, pero no es una actividad en la cual el Estado tenga que participar. Vamos a lo que está por pasar, que es que se disuelve, hay varias cosas, pero en principio y muy fuerte, Vialidad Nacional deja de existir. Correcto. Bien. ¿Quién se hará cargo entonces? Digamos, ¿cuál es el propósito de Vialidad y quién va a hacerse cargo? Uno diría, las rutas argentinas están mal, necesitan mantenimiento, necesitan, si Argentina tiene la suerte de crecer, va a necesitar los vasos comunicantes para que entre y salga riqueza, ¿verdad? ¿Quién se va a hacer cargo de las rutas? Bueno, a ver, vamos por partes. Tenemos una expresidenta que está condenada por una causa que se llama causa Vialidad. El problema central que tenía Vialidad era que era una organización que se controlaba a sí mismo. Entonces vos podías adjudicarle una obra a Lázaro Báez y la propia organización que le había adjudicado a Lázaro Báez era la que controlaba si Lázaro Báez hacía las obras o no hacía las obras. El símbolo, este recorrido que hemos hecho con las facultades delegadas, que arranca con el INADI y termina con Vialidad Nacional, arranca con el símbolo del uso político e ideológico del Estado, aguantadero de militantes, y termina con el ícono de la corrupción kirchnerista, que es Vialidad. Bueno, entonces vamos a Vialidad. ¿Cuántos kilómetros de ruta tiene el gobierno nacional? Tiene 40.000 kilómetros de ruta. ¿Cuántos kilómetros de ruta tienen las provincias? 200.000. ¿Cuántos kilómetros de ruta tienen las municipalidades? 600.000. Digo, para empezar a tomar la dimensión del sistema vial de Argentina. De las 40.000 que tiene el gobierno nacional, tenés unas 10.000 que son como las rutas troncales, las que quizás más conocés, más saben, la ruta 7, la ruta 9, las grandes rutas troncales que esas se van a concesionar al sector privado. ¿Qué hace Vialidad hoy? Una vialidad muy grande, porque Vialidad es el remanente de una estructura que quizás en los años 60 gestionaba la obra vial, que hace muchísimos años eso no lo hace, pero quedó esa estructura muy grande, remanente.
Entonces, vialidad básicamente se va a fusionar en 3 componentes. Un componente que es la planificación de la red vial, que eso va a ir a la Secretaría de Transporte, irán los que hoy lo hacen en vialidad, todos o algunos. Va a haber una segunda parte que se va a escindir a una agencia de control de las concesiones de transporte, que va a ser un órgano independiente, porque eso es lo que necesitamos, que sea independiente. Esa agencia va a controlar las concesiones viales, las obras de vialidad y las concesiones de ferrocarriles. Y una tercera parte que es la de mantenimiento, que creo que un poco a lo que vos apuntabas, que es el mantenimiento. Entonces, eso se va a crear una unidad dentro de la Secretaría de Transporte, que es la gestión del mantenimiento. Hoy la gestión del mantenimiento, hicimos un análisis campamento por campamento, de la eficacia y la eficiencia de cada campamento. Entonces vos tenés los campamentos de vialidad, algunos, un tercio, ¿de cuántos kilómetros estamos hablando? Estamos hablando de 30.000 kilómetros, ¿correcto? Porque te dije 40.000 y 10.000 van a estar concesionados al sector privado. Esos 30.000, un tercio, ya vialidad los tiene tercerizados. 2 tercios los gestiona la propia vialidad. Bueno, resulta que el costo del mantenimiento de la ruta en el segmento gestionado por vialidad es más o menos el doble que el costo de mantenimiento gestionado por una tercerización. Entonces la idea de que el grupo que va a seguir... Hay 20.000 kilómetros y estoy haciendo el número... Claro, 20.000 kilómetros. Que está ahora gestionando vialidad, que vos decís entonces, que ahí paga caro el mantenimiento. Exacto. Entonces mi pregunta es, espera, hasta que venga el sector privado a asfaltar más barato y a reparar la ruta más barata. Va a seguir igual. Ahora, ¿qué va a pasar? No va a ser igual, porque eso funcionalmente se transfiere al transporte. El transporte va a empezar ese plan de migración a un sistema más eficiente, que, ojo, incluso podría llegar a ser con las mismas personas. Pues yo me acuerdo, por ejemplo, en los años 90, cuando Estensoro hizo la reestructuración de YPF, él tercerizó cosas que se hacían dentro de YPF, él creó empresas con los propios ex empleados de YPF para gestionar eso. Entonces, uno podría incluso llegar a pensar, ¿por qué no le decimos a la gente que está en vialidad que se configuren como una empresa independiente donde vialidad los contrata al mantenimiento y lo hacen como un servicio tercerizado ¿Cómo externo? Es? Explícalo porque esto va a dar que hablar. Es muy sencillo. ¿Cómo sería? Es una idea, Sí. no digo que está ni definido, pero uno podría decir, tenés 300 campamentos, agarrás un campamento y le decís, miren, ustedes háganse una empresa propia, ya por fuera de vialidad, y nosotros nos vamos... Ustedes que la gente que está en el campamento. ¿Cómo es un campamento? ¿Empleados de vialidad, técnicos de vialidad? Técnico, no, sería empleados de vialidad con máquinas, que es la que hacen el mantenimiento. El mantenimiento que hace vialidad hoy es básicamente el corte del pasto de la ruta y lo que se llama un bacheo simple de la ruta, porque si vos tenés que repavimentar, eso ya lo contratás como una obra que se contrata independientemente del tercero. Entonces lo que digo, esos campamentos, que son unos 300, podrían convertirse en entidades independientes que le venderían sus servicios a Vialidad Nacional o se podrían tercerizar. Igual eso va a ser un proceso que se va a encontrar... Pero Vialidad ahora los va a despedir, que digamos quedan van a pasar a ser empleados públicos en la Secretaría de Transporte mientras se va gestionando este proceso de transición. Así que se quede todo el mundo tranquilo. ¿Hay despido? ¿Cuál es la reformulación? ¿La planta cambia? No, primero la estructura, lo que yo te decía, que queda la independencia del control. Segundo, que cuando armemos esas 3 unidades funcionales no está claro que a esas 3 entidades funcionales vamos a mandar las 5.000 personas. Eso es un análisis que se hará en cada caso. ¿Hay ¿correcto? una idea de cuántos quedan, cuántos no quedan? Bueno, es una organización que está bastante sobredimensionada. Y con respecto al mantenimiento, en un momento inicial, en principio, esa estructura queda y se va migrando hacia un proceso de tercerización. Esto es un proceso. Hasta que se plasme, las rutas están mal. ¿Crees que hay previsto inversión en pavimentación, mejoras de rutas, de caminos, bajar los accidentes, mejorar los vasos comunicantes? Viste, incluso los camiones que van a Rosario, La Soja, todos esos caminos también están mal. Yo no sé si eso es provincial o nacional. Digo, hasta tanto se produzca la transformación más, si querés, más de fondo estructural que este gobierno piensa. ¿Hay inversión para meter en esa obra pública? La concesión que ya arrancó de la red troncal está en proceso, está en marcha y una vez que se adjudique, incluye básicamente una puesta en funcionamiento y obras
para, digamos, adecuar la red vial. Eso con respecto a lo troncal, ¿correcto? Y con respecto a los otros 30.000 es el mantenimiento que se hace y eventualmente estructuralmente ahí también habrá que pensar si hay que hacer un tipo de concesión para el mantenimiento de esas rutas que sea diferente al... ¿Vos crees que puede haber partidas extra para mejorar ahora las rutas? No, pero por ejemplo, déjame decirte una cosa, los ahorros que nosotros estamos pensando en vialidad nacional son de magnitud tal, por ejemplo, que nos permitirían pintar todas las rutas argentinas cada 2 años. Ah, bueno. No, es que venís con una estructura muy sobredimensionada. Pero se reinvertiría en eso, digamos, como en un juego de suma cero. ¿Lo que se deja de gastar se pone en rutas o va para otro lado? A ver, el gobierno está embarcado en una tarea de bajar el tamaño del Estado. Te repito, igual recordemos las dimensiones, ¿no? 40.000, 200.000, 600.000. Pero definitivamente en la parte que le corresponde al gobierno nacional, el gobierno comparte que digamos, necesita una mejora la infraestructura. Así que cuando uno ahorra, en principio es para generar los recursos para producir esa mejora. INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y Agropecuario son 2 entidades diferentes. ¿Qué va a pasar con ambos? Bueno, hay una refuncionalización. En el caso del INTI, pasa a la Secretaría de Comercio, deja de ser un organismo independiente. Porque me parece que por ahí es un punto interesante, y también lo mismo con el INTA, que se centraliza en la Secretaría de Agricultura. Esto me parece que es un tema bastante interesante, que es el siguiente. El kirchnerismo, en su expansión del gasto público, tuvo como concepto central el concepto de la caja. Yo necesito armar mecanismos donde hay guita y esa guita la puedo usar con poco control del Estado. Y eso tenías, si querés, tenés 2 vertientes o 3 vertientes centrales. Una vertiente muy paradigmática para nosotros son los fondos fiduciarios, que se venden como mecanismos flexibles de gasto, pero que en realidad son mecanismos que están fuera del control del gasto estatal. Te doy un ejemplo. El fondo del fuego. Porque vos decís, el día que tengo un fuego me tengo que apurar, tengo que mandar los aviones hidrantes, etcétera. Entonces se hace el fondo del fuego. Cuando nosotros llegamos el primer año, tuvimos en diciembre del 2023 unos fuegos bastante importantes en la provincia de Chubut. Entonces Guillermo Franco dijo, a ver, traigan la guita del fondo del fuego, vamos a contratar los hidrantes. A ver cuánta guita hay, no hay guita. ¿Cómo no hay guita? Pero pará, si este fondo estaba puesto para que haya guita para los fuegos. No, se la gastaron todos, ¿sabes en qué? En sueldos para Telam. Bueno. Entonces no hubo un solo fondo fiduciario que nosotros encontramos que tuviera la guita ahorrada, se estaba toda patinada y en usos que no eran los que correspondían. Entonces esos fondos fiduciarios se terminaron de cerrar, prácticamente todos, creo que queda 1 o 2. ¿Cómo va a ser? Espera que claro, vuelvo al INTA-INTI, ¿no? Disculpame, me fui un minuto por las ramas por esto, pero el INTA-INTI son lo que se llaman organismos descentralizados. Y el descentralizado también funciona un poquito como caja, porque el organismo descentralizado te crea un trámite, cobra por ese trámite. Entonces el que está a cargo del instituto descentralizado dice, no, yo gobierno no te cobro nada, yo me autofinancio. Claro, me autofinancio cargándolo al consumidor o a la persona que tiene que hacer los trámites en ese instituto con un montón de trámites y obligaciones. Entonces, parte de lo que se ha hecho con las facultades delegadas, donde INTA e INTI son solamente 2 ejemplos de muchísimos, es que esos organismos se vuelven a absorber dentro de la administración central, pierde la potestad del organismo de crearte todos estos trámites y cobrar por ellos, que nosotros creo que eso lo que va a ocurrir es que va a haber menos inflación de trámites y menos inflación de burocracia. Y entonces en el cambio del INTA cambia la gobernanza, que era una gobernanza muy compleja. El INTA es una institución que tenía 3.000 personas hace 20 años, hoy tiene 6.000, tiene 3.000 vehículos para esas 6.000 personas, tiene 115.000 hectáreas sobre las cuales no tenemos un reconocimiento que ocurre con esas 115.000 hectáreas, que tiene un proyecto, tiene investigaciones bastante interesantes, digo, porque uno querría que el INTA investigue sobre cosas que aumenten la productividad del campo. Había desarrollado con el kirchnerismo todo un área de lo que se llama agricultura familiar, más allá que había otro organismo con 1.000 personas también que hacía agricultura familiar, pero a ver, ejemplos de investigaciones del INTA, mujeres rurales, celebrar lo común y valorar la diferencia. Otro, investigación alto, una pausa a los cuidados
mujeres rurales y el derecho al ocio y la recreación. Pierde la autarquía, digamos. Claro. ¿Y de quién va a depender? Bueno, como todo el sector público. ¿Pero ¿correcto? de quién va a depender? Secretaría de Agricultura. Secretaría de Agricultura. Así que la El idea... único problema ahí que vos podrías tener es que el día de mañana, suponete que cambia el signo político, te lo maneja, te controla directamente sin voz ni voto cada uno de ellos, te lo controla otro signo político del gobierno. Los recursos que recibe... ¿No? Sí, podría ser, bueno, pero entonces es todo el sector público. Eso es el sector público, para eso la gente tiene que votar, digamos, a un gobierno más o menos razonable. Pero eso, entonces, ¿qué me dirías? A todo el sector público, entonces hagamos todo en organismos descentralizados. No funcionaría, ¿no? Y lo cierto es que hoy, para que te des una idea, yo creo que el INTA necesita una interpelación, por lo que te decía, porque ha duplicado su personal, porque se ha dedicado a temas que no son centrales para la productividad agropecuaria, porque ha desarrollado un programa de agricultura familiar que no nos parece que sea interesante, así que este es un debate porque habrá que dar cuenta sobre qué se hace con las 115.000 hectáreas que tiene, y me parece que eso es parte del debate que viene. Y en el caso del INTI, nosotros hemos ido sacando un montón de normativas del INTI, y cuando vos ves las normativas del INTI decís, pero este instituto estaba hecho para destruir la industria, para literalmente destruir la industria, porque pucha que se lo hacía complicado al ciudadano, a la industria. Te voy a dar un ejemplo que fue de hace más o menos un mes, para que un curro tremendo, que es que vos tenés tanques de combustibles. Vos sabés que había una norma del INTI que te obligaba cada tantos números de meses a vaciar el tanque para ver si el tanque estaba midiendo el combustible. Y entonces, ¿qué me dice la gente que tenía tanques? A mí mi cliente no me lo pide. ¿Para qué viene el Estado a decirme que yo tengo que vaciar el tanque si mi cliente confía en lo que yo hago? Entonces, ¿en qué se mete el Estado? Y eso, fíjate que era una catástrofe ecológica, porque lo que tenía que hacer la gente era sacar todo ese producto, hidrocarburos, afuera del tanque, limpiar el tanque. Me lo decía el otro día un colega mío del ministerio, me decía, además, hoy, en cualquier lugar del mundo, para medir un tanque, vos no tenés que vaciar el tanque. Me dice, es como que vos te tienen que ver un órgano y en vez de hacerte una ecografía, te abren todo para verte el órgano. ¿Me entendés? Eso es lo que hacía, eso es lo que pedía el INTI. Entonces, le costaba a cada refinería argentina $2 millones por año, que simplemente era un negocio que tenías que tener un certificado. Hoy lo contaba Manuel Adorni, por ejemplo, que yo cuando me lo dijeron, digo, che, no me vengan con esta boludez, que es la certificación que pedía el INTI para las pilas. Entonces vos importás, en Argentina no se producen pilas, vos importás una pila Duracell y entonces te obligan a que hagas un estudio para ver si la pila Duracell tiene las propiedades de una pila, ¿ok? Entonces yo dije, bueno, ok, no, me dice Federico, pero si importás un juguete tenés que ir al INTI a hacer el certificado, si el juguete viene con pila. Si importás un reloj tenés que ir al INTI a hacer el certificado. Pero escuchá, bueno, entonces eso lo eliminamos todo por suerte. Y bueno, esas son las instituciones que la verdad que también tendrán que reconvertirse y tendrán que realmente hacer una interpelación muy fuerte de cómo van a ayudar y no como, bueno, tengo otro ejemplo terrible del INTI. A ver, prepárense acá si quieren preguntar. ¿Vos no oíste hablar del mal de Chas? No, ¿de Parque Chas? ¿De qué es este? No, ni Parque Chas, ni Mal de Chagas. Mar de Chas es el certificado de habilitación de autoparte de seguridad. Entonces vos si querías entrar a un repuesto, tenías que ir al INTI a hacer una certificación de que no era un repuesto, era un repuesto que iba a funcionar, ¿correcto? Si querías importar un repuesto. Aun cuando en realidad el tema de seguridad vial, que es un tema importantísimo, pero en realidad la incidencia de los errores de las autopartes en el accidente vial es mínimo comparado con el alcohol, el exceso de velocidad, etc., o la infraestructura misma. Entonces, ¿qué hacía eso? Encarecía radicalmente los repuestos de una manera muy ridícula, porque fíjate, vos me decís, vos dirías, ¿cuál sería una autoparte de seguridad muy importante? Los frenos, ¿correcto? Los frenos tienen dos cosas, tienen las pastillas de freno, tiene el disco de freno. Bueno, el disco de freno no tenía chas, la pastilla sí. Y vos decís, ¿pero cómo? ¿No era que querías chequear la seguridad? No, pero no hay productor local de discos. Entonces al final era toda una protección, era una excusa para proteger la industria y no verdaderamente para cuidar. Bueno, y todo eso imponía un costo. Y te redondeo la idea con esto. Con ese costo más alto de las piezas, los seguros salen mucho más caros.
La gente roba más las autopartes, porque si las autopartes valen más, tienen más valor para ser robado. Y lo peor, era terrible para la seguridad, porque si la autoparte es tan cara, la gente que hacía, aguantaba con la autoparte vieja, decía, aguantamos un poquito más, aguantamos un poquito más. Entonces, A ver, tenemos una pregunta, tenemos un número. ¿Quién la hace? Federico, de todo esto que se anunció, BTV, no renovación de la licencia, son temas importantes y no tanto al mismo tiempo. ¿Qué pasó? Porque sigue todo vigente eso. claro, porque la ley de tránsito es una Los ley... registros automotores. Claro, la ley de tránsito es una ley nacional. Entonces, por ejemplo, nosotros una cosa que hicimos es la BTV, la extendimos en la ley nacional la validez posible. También dijimos que las concesionarias están automáticamente habilitadas para hacer la BTV, cosa que si lo hablamos la primera vez, ¿te acordás? Con el Sí, claro. DNU 70, están habilitadas los concesionarios para hacerla, cualquier taller que quiera anotarse para hacer la BTV lo puede hacer, pero después en realidad las provincias son las que lo tienen que ejecutar. Entonces, la provincia lo puede ejecutar o la provincia no lo puede no ejecutar. Entonces, si Kicillof no lo ejecuta, O la nosotros Ciudad de vamos a Buenos decir, Aires. Claro. nosotros vamos a decir, pero Kicillof, ¿por qué no permitís que la BTV se pueda hacer en otro lado? Te voy a dar otro ejemplo. Nosotros sacamos una cosa que Martín la había puesto en su lista de los trámites más absurdos, porque cuando llegué al ministerio Martín había hecho un relevamiento, le dije, Martín, hiciste un relevamiento, mandame el relevamiento de los trámites, y el primero era dos cosas, la Linti y el Ruta, ¿te acordás, Martín? Entonces sacamos el Ruta, ¿ok? El Ruta era un registro único de transporte automotor, una cosa absolutamente inútil, si vos ya el camión lo tenés con tu registro. Lo sacamos. La gente llamándome feliz, no tengo más este trámite, etcétera. A ver, Martín. Espera. El municipio de la provincia de Buenos Aires te pide el mismo trámite por separado. Claro, y ahora te puso Kicillof, te puso el Ruta provincial. Entonces, bueno, digamos, estas son las cosas que estaremos discutiendo, Gustavo, cuando llegue la campaña, porque ellos no se suman a esta ola. ¿Y sabes por qué no se suman? Porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires es el gobierno de la casta. El peronismo es el gobierno de la casta. El gobierno de Javier Milei siempre está pensando en la gente. Permitimos la venta de farmacias online para que la gente pueda tener su acceso a los medicamentos más fácil. ¿Y qué hace la provincia de Buenos Aires? Te prohíbe la venta de farmacias online. Entonces, bueno, ellos están con la idea de que Estado más grande y molestar a la gente defendiendo la casta. Bueno, está bien, eso es la propuesta electoral que tienen ellos. La nuestra es exactamente la contraria. Gracias, Federico, por haber venido. Creo que tengo gente. ¿Dónde lo tengo? ¿Ahí? ¿Aló? Alabado sea el Señor, Diego Seigman. Mírame a los ojos y recibí la mi palabra corazón. de Dios. Si las fuerzas del cielo están contigo, mi hermano, ¿quién podría estar contra ti? Ten fe y déjate caer, que yo estaré detrás de ti sosteniéndote con mi antorcha de fe. O sea, digamos, me sale bien el pastor, ¿no? Muy bien, ahí está. A Yusito le encantaba. Fenómeno celestial. ¿Cómo andan mandriles terrenales que siguen sin verla? Bien, acá estamos tratando de... los evangelistas, Jesús mesiánico, somos un estado laico. Bueno, porque hubo un pastor evangelista muy importante que hizo una crítica y dijo, no estamos de acuerdo, no representa el pensar del movimiento evangélico. Ah, mirá, cuando digamos, o sea, la reta se lleva con Cintia Joto, les parecía bárbaro los ensobrados. Y ahora están dele mandrilear. O sea, digamos, esto va para los que se hacen los finos. El país que ustedes imaginan ya no existe más. Nadie lee sus largos artículos. Nadie mira sus largos editoriales. ¿Puedo hacer una pregunta a mi jefe? Nadie pierde tiempo leyendo una nota de Luciana Vázquez en La Nación. Hoy todo es TikTok y memes. Soltad, mis pequeños mandriles. Me leen, presidente. Usted también. Sí. Ay, vos sabés que sí leí una nota de Luciana Vázquez. Re interesante. Espera que le imprimo para limpiarme el traste. Gloria a Dios. Inteligencia artificial manejada por la CIDE de Caputito y la nueva marginalidad al poder. Levante sus manos al cielo y denle gracias al superávit fiscal y al dólar barato. ¡Viva la libertad, carajo! Ve que está Sturzenegger acá. Hablen. Javier, no, tengo una pregunta para mi jefe. Sí, claro. Javier, ¿me escuchás? No, el jefe es Karina.
estás equivocado. Una más y estás afuera. No deja pasar a Una nada. más y estás afuera. Una más y estás afuera. Bueno, sí. ¿Sí? ¿Qué te pareció lo que anunciamos hoy del fin de las facultades delegadas, las 101 transformaciones que hicimos este año? Excelente, pero podrían haber más. Está quedaste buscando su galleta, está buscando un mimo, una felicitación. Diego, sea piadoso. Dieguito, ¿le puedo preguntar al presidente si va? Está cagado de volver al sector privado, ¿eh? Diego. Por eso, a chupar, a chupar. Sí. Presidente, ¿no va a todo bien. pedirle al ministro de Trabajo que dicte la conciliación obligatoria para permitir que los argentinos vuelen con tranquilidad en vacaciones? Se ve que tenés algún viaje, algún curro en España, ¿no? No. ¿Tenés alguna de esas? Ay, bueno, tengo para hacer, digamos, o sea, un máster en no sé qué mierda ahí en Barcelona. Madrid. Sí, justamente. Esas charlas de filosofía para tratar de acordar entre varios tongueros, digamos, o sea, varios gobernadores tongueros que quieren, ay, la Argentina del centro y por el medio. ¿Querés viajar? Bueno, sí. Bueno, ¿viste? No me respondió, presidente. Tus amiguitos tongueros están generando esto. Pero no me respondió la pregunta. Perdón, Saboya, ¿qué ibas a hablar vos en el tema de un tema A ver, del día? Mandriloya, A ¿qué ver. dice Mandriloya? A ver. ¿Qué dice Mandriloya? Presidente, A ver. ¿qué pasó? Hoy Sí. dos fiscales firmaron un dictamen muy fuerte con el tema del avión de su amigo Ay, sí, Escaturice. ¿Qué pasó Ay, ahí? mira. Ay, Había entraron valija, al país. final estaban las 10 valijas que nadie Entraron al revisó. país 10 valijas, Vimos toda la declararon foto, 5. Ay, nadie sí, los sí. ¿Qué paró, van a decir la aduana ahora? no los tocó. Sí, seguro que, digamos, o sea, el pelado, le el pregunto tío a usted. Lucas. El tío Lucas en el otro canal está diciendo, seguro trajeron tecnología para espiar opositores, digamos, o sea. No sé lo que trajeron. Demuéstrenlo, los llevo a tribunales. ¿Eh? Ah, ¿ya está abierta la causa? ¿Verdad? En el fuero penal económico, Qué presidente. cagada, bueno, no importa. Bueno, sí, digamos, o sea, si lo de Libra fue una recomendación, ¿cómo no voy a zafar de Bueno, esta? escuche, ¿van a O sea, hacer fake 78 para mostrar las mentiras del periodismo? Mira, digamos, si Dios en el monte de Sinaí le dio 2 tablas con 10 mandamientos a Moshe, digamos, o sea, ¿por qué nosotros no podemos entrar, digamos, a algunas valijas? Porque está, digamos, o sea, bueno, o sea, digamos, o sea, y no necesitamos crear nuevos medios porque las fuerzas del cielo es como que aclaran todo. Digamos, o sea, me podés ajustar a cualquier religión según convenga. Soy, digamos, de amplio espectro, como los antibióticos. O sea, digamos, y ahora me vuelvo a poner en modo evangelista. Santo, 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 santo es el Señor del universo, santo es el Señor. La sabe, ¿eh? Presidente, Sí. presidente, le pasaron... hoy quieren participar todos, digamos. Sí, ¿no? sí, hoy aprovechamos. Vino No, de corbata, Bazán. le pasaron Ve la corbata de Gustavo Bazán, Bazán, ¿eh? celeste y blanca. Se la armó Marcelo Viva la Araujo, patria. luego. A ver. Los nudos de los 90. Ese esos es el anchos. mismo traje que usaba Sergio Massa cuando se quería vender como el candidato moderado. Mirá, No qué tuve- casualidad que comparten el mismo vestuario periodistas No, del diario pero sí- Clorín, digamos, o sea, y Sergio Massa. Mirá No, vos. que Mirá, el diario Mandril, mirá. O sea, Presidente, sí. logró la fórmula, Muy bien. le pasó el pastor chaqueño la fórmula para convertir pesos en dólares. Sí, digamos, o sea, es buenísimo. Mirá, ustedes tienen que poner un vaso de agua al lado de la radio, digamos, la radio o la televisión, depende cómo se emita el mensaje o el celular. Entonces, yo los miro fijamente y ahí digo, tus pesos se van a convertir en dólares, digamos, o sea, ahí está, solamente tenés que poner un vaso de agua al lado del televisor y se van a convertir. Tienes que creer, hermano. Aleluya, hermano, gloria a Dios. Y ahí, digamos, o sea, mirá la cara de Alberdi y ahí se está transformando en, digamos, o sea, en un Franklin. Muy bien. Sí, lo Bueno, vi. presidente, Digamos, está muy o sea, bien. Sí. Bueno, gracias. No, gracias a vos, Diego. Realmente es muy edificante, digamos. Muy o sea, compartir un edificante. Si diálogo hay una, con pero vos. es edificante la conversación. Gracias. Ay, sí, edificios, bueno, tienen que llamar a otro para que lo construya. Muy bien. Gracias. Chao, Diego. Gracias. Vuelvo. Me meto con Martín y con un tema que es apelo a tu condición de economista. ¿Qué ves en esta subida del dólar de estos últimos días? Un clásico,
un clásico, te acercás al periodo electoral y empieza a haber más presión del tipo de cambio de una sociedad que empieza a dolarizarse en el proceso electoral, por un lado, y por el otro lado, esa es la dificultad del gobierno, ¿no? La dificultad del gobierno con el tipo de cambio es que para poder comprar reservas, como le está pidiendo el Fondo Monetario, el gobierno debería aceptar un tipo de cambio más alto, pero el tipo de cambio más alto lo afecta electoralmente al gobierno. Entonces está en esa trampa el gobierno y como no toma una decisión, el mercado es el que la toma por él. El mercado se lo lleva puesto, entre comillas, tampoco dramaticemos, porque el dólar flota y está perfecto que si hay un poco de presión sobre el dólar esté un poco más caro y de esa manera le permita en todo caso al Banco Central comprar reservas, está bien. Ahora, permíteme, sí. Federico, ¿cómo estás? Bien, gusto. Bueno, vos tenés números del gobierno hoy y del peronismo hoy, hablando de números, son otros números importantes. A ver, en términos generales, el gobierno es la primera minoría electoral, te diría desde el 23 a esta parte. Y después tenés un proceso de descomposición en todo el sistema, pero bueno, la gran, digamos, no ha logrado dar ese salto de los 35 a los 40, 50 puntos, se sigue manifestando como la primera minoría. Es importante, le marca un sistema de descomposición que se sigue fragmentando, pero no es, digamos, no estamos todavía ante un gobierno de mayoría absoluta. ¿Y en Provincia de Buenos Aires tenemos algunos registros? En Provincia de Buenos Aires, más o menos la misma situación, digamos, tenemos un gobierno en 35, 40 puntos y un kirchnerismo en 35, 38. Hay que ver cómo se termina de configurar la oferta electoral, digamos, porque no es lo mismo el peronismo con Cristina, que tendía, digamos, a polarizar la elección, que con Cristina fuera de la elección, donde los incentivos de polarización del sistema son mucho menores, entonces la elección va a despolarizarse. Entonces, bueno, veremos cómo eso se va comportando en los próximos meses. Gonza, breve, el peronismo está empezando a acordar, de a poquito no lo cerró, pero empezó a acercarse. Kicillof, Máximo, la Cámpora, Cristina. Atado con un hilo, yo te lo contaba la semana pasada, el viernes hubo una emboscada fea a Kicillof con una especie de reunión en José Cepaz para marcarle la cancha. Esto el día sábado tuvo, Diego, un rebote muy trascendente. Kicillof ya dijo que no da marcha atrás con lo que le pide Cristina, que es no hacer una interna. Mirá cómo te dije, no te dije un desdoble, una interna. Porque para Cristina lo que hace Kicillof con la elección del 7 de septiembre es fagocitar una interna. Bueno, pero hubo intendentes, Ishi y compañía, que le dicen Kicillof, cortala, ya cambió el escenario, lo desdoblar era para otra Argentina. Lo que pide Axel como moneda de cambio es que la candidata en la tercera sea Verónica Magario. Bien, ¿cómo ves eso, Martín? A mí me parece que el peronismo se quedó sin brújula alternativa, ¿no? No tiene una brújula para ofrecerle a la Argentina, es parte del pasado. Me parece que la opción que falta en Argentina es una opción de futuro y que el déficit, y nosotros tenemos esa responsabilidad de construcción de una alternativa de futuro y es en la que tenemos que ponernos a trabajar. Lo que la sociedad está pidiendo es, bueno, está bien, que hacia atrás no queremos volver, hacia el kirchnerismo no, el presente con sus problemas. Todo el mundo quiere que al gobierno le vaya bien y pueda estabilizar, pero nadie habla del futuro. Vos lo tuviste recién a Sturzenegger, no puede explicar cómo van a resolver el problema de la infraestructura en Argentina. Es evidente que con 650 puntos de riesgo país no hay ningún proceso de licitación de obra pública que pueda caminar, no va a funcionar. Entonces, no va a arrancar Argentina hasta que no tenga una clase política que empiece a mirar hacia adelante. Y ese es el gran desafío que tenemos nosotros. Bueno, también la oposición se va a juntar esta semana y va a intentar subir las jubilaciones, ampliar moratorias. Esto va a pasar, ¿verdad? Esto está por pasar. Sí, el jueves. El jueves en el Senado. En el Senado la oposición logró pasar a comisión el tema de la moratoria, el tema de la reforma jubilatoria y por supuesto también los proyectos de ley que presentaron los gobernadores en relación a los ATN, las transferencias al Tesoro Nacional y la coparticipación de los combustibles. Es decir, hay una oposición que empieza a animársele al gobierno y que está siendo muy efectiva para movilizar, en este caso el Senado, en función de sus intereses. No sabemos con cuánto alcance, cuánto van a lograr con eso. Y al final nos está cortando sola. Y el tenedor para vetar, ¿no, Claudio?
Sí, hay que vetar, pero hay que ver... Hay que conseguir los votos para vetar, para mantener el veto. Para defender. Claro. ¿Cómo está ese? Con un ¿Te tercio, acordás de los digamos, blindaba. superhéroes, los que se comieron ahí en Olivo poniendo la tarjeta para pagar, los radicales peluca, todo eso está medio débil? Yo creo que el ahora. presidente tiene una oportunidad histórica de hacer por primera vez en su gestión un veto inteligente, porque no es todo lo mismo. Por ejemplo, muchos de nosotros estuvimos a favor en la votación en diputados del aumento de los jubilados y votamos a favor de ese aumento, pero estuvimos en contra de la moratoria. Y entonces el presidente tiene que ser, y estuvimos en contra de que haya dinero para las cajas de las provincias. Entonces si el presidente hace un veto inteligente, reconoce que le faltó aquel famoso 8% de la inflación de enero, que era la inflación de su propio gobierno y que nunca se la dio a los jubilados, reconoce ese aumento que a los jubilados les corresponde, pero sin embargo veta el esquema de la moratoria, bueno, puede ser que consiga los votos en diputados como para sostener el veto. ¿Hay alguna Federico, negociación? Perdóname, ¿hay alguna? Porque pareciera que no hay diálogo entre el Poder Ejecutivo y... No, es que no es algo que cada uno sabe lo que tiene que hacer. El presidente sabe perfectamente cuáles son los números, los conoce. Hay una matemática, hay un diálogo matemático, que es el diálogo de los votos en el Congreso. Si vos mirás cómo salió la votación en diputados, salió con más de 2/3 a favor. Con lo cual, para el gobierno, hoy los 87 diputados tuvo 67 diputados, le faltan 20. O sea, el gobierno necesita ir a buscar 20 diputados. Para blindar el veto. Claro, para ir a que no los tiene hoy. ¿Cómo los puede conseguir? A mi juicio, con un veto inteligente que le reconozca a los jubilados el aumento que el propio gobierno sabe que le corresponde a los jubilados y que al mismo tiempo termine con la demagogia de las moratorias que son la causa de este problema, porque hay que decirlo también con nombre y apellido. El kirchnerismo eligió jubilar masivamente a un montón de gente que no había aportado. Al tomar esa decisión y ser el país del mundo que tiene cobertura jubilatoria más alta, Argentina es el país del mundo con 98% de cobertura jubilatoria, decidió al mismo tiempo que todos iban a ganar una miseria. Porque si no, no hay manera de pagarlo, ¿no? Muy ancha y muy bajita. Claro, entonces ahora el gobierno tiene una oportunidad histórica de recomponer eso, espero que vaya en esa dirección. Bien, Federico, la clave, uno sabe que es también el poder adquisitivo. La inflación puede estar, y de hecho está desacelerándose, pero acá es la diferencia entre los precios, que pueden subir más despacito, pero los ingresos, los salarios. ¿Cómo vos estás viendo el drama para algunos sectores, para otros no, porque para sectores medio altos la cosa camina bien, del poder adquisitivo que se hace complicado? No, a ver, yo te diría, este año todavía está operando el mandato social inicial de la Libertad Avanza, que era baja de la inflación. Cada vez que tenemos los meses baja de inflación tenemos mejoras en los indicadores, y después, entre comillas, lo que sería la especie de destrucción de la casta, que eso Milei lo logra en la ciudad de Buenos Aires con el corrimiento de Mauricio Macri, y por la vía de justicia de alguna manera también está fuera Cristina de la contienda electoral. Entonces, mientras él sostenga esas dos dinámicas, que parece que se van a sostener, es muy probable que termine cobrando la elección, es decir, que termine, digamos, porque de alguna manera está confirmando el mandato que le trajo la sociedad. Ese mandato igual, si lo logra efectivamente este año, caduca el año que viene. El año que viene me parece que empiezan más problemas de ese tipo, que hay que ver en todo caso si él tiene capacidad, si tiene el lado B. Una nueva tanda de demanda. Una nueva morfología de agenda, que hay que ver si tiene capacidad él de respuesta a esas agendas, ¿no? A mí me parece que hay algo muy interesante que dijo Federico hace un ratito, que es que el gobierno no ha logrado salir del 35-30% con el que ganó la primera vuelta de las elecciones y que define esta división del electorado en tres partes, con un éxito... Pero pará, porque ahí yo lo que no sé, otras encuestas dan un apoyo de más de 40, de apoyo, de imagen positiva. Yo no sé si eso se traduce directamente en voto. Entonces lo que dice Luciana es, ¿el apoyo es de 35 o a la hora de ir a votar es de más? A ver, es fácil, hagamos el retrospectivo y veamos lo que pasó en el año. A ver, y en el año que pasó. Vos decís las provinciales, claro, las distintas todo provincias. Lo que tenemos hasta el momento es una minoría, pues una minoría importante, pero no es que las provincias estén sacando 50 puntos, que ganó Rosario. Bueno, pero ahí en 2023, cuando iban haciendo las elecciones en las distintas provincias, estaba el mismo interrogante. Milei no gana en ninguna provincia, después ganó la elección nacional. Entonces puede haber el mismo juego este año. En la ciudad ganó, duplicó el tasa. Pero déjame decirle esto, a mí me parece una cosa. El gobierno está teniendo un éxito macroeconómico muy importante en términos de su principal objetivo, que fue la baja de la inflación. Y sin embargo no logra conseguir consensos en el Congreso absolutamente alineados y plenos, porque está tejiendo al mismo tiempo este nivel de tensión, ¿no?, con la sociedad y con la política, castigándola desde el púlpito el sábado en el Chaco. Entonces, yo me pregunto ahí, ¿qué capacidad tiene de crecer un gobierno
que está todo el tiempo horadando su base de consensos. La palabra consenso al gobierno no le gusta, pero para votar en el Congreso necesita siempre votos prestados. Aun cuando ganara las elecciones de este año completamente, seguiría necesitando votos prestados. Entonces me parece que el gobierno con la estrategia es macroeconomía a full, racionalidad macroeconómica y batalla cultural. La batalla cultural sigue horadando en su base de sustentación. Aleja aliados, por ejemplo. ¿Cómo lo ves, Federico? Aleja aliados que le votaban muy alineadamente, empiezan a ponerle trabas y exigencias. Bueno, a ver, la estrategia funciona siempre y cuando el sistema se siga descomponiendo, es un poco lo que planteaba recién. Digamos, el día que se construya una nueva oposición, el gobierno empieza a tener como otro tipo de problemas, ¿no? Hoy, mientras se esté compitiendo... Pero eso va a pasar en algún momento. Claro, en algún momento va a pasar. Hoy, mientras siga compitiendo con los restos de las coaliciones zombies que están dando vueltas, digamos, en el terreno electoral, bueno, tiene una ventaja. Entonces es la única novedad de este sistema. Con 35 puntos puede lograr ganar en los distintos escenarios. Déjeme preguntarle a ocurra más, cambia. Sí, no sé si llega el 25 a haber una renovación del sistema político, probablemente hacia el 27 sí, y ahí obviamente que la sociedad va a tener, digamos, va a desactivar la motosierra y va a tener muchas opciones, y ahí obviamente que esa dinámica que lo sostenía se vuelve más compleja. Bueno, vuelvo a Felipe Baravalle, que es director ejecutivo de la Cámara de las Compañías Aéreas, porque empezamos el programa contándoles que todas las vacaciones de invierno hay paro de controladores. Hoy día no sabemos si va a haber conciliación obligatoria, probablemente sí, pero no sabemos si se va a poder viajar o no. La negociación está durísima. ¿Tenés novedades sobre potencial conciliación obligatoria? ¿Si hay canales de diálogo? ¿Qué puede pasar con eso? Sé que las autoridades están en contacto y queriendo negociar para desactivar esto. Se lo ve al gremio en una posición muy radical, como digo, más cruda que antes. Antes éramos tramos de 3 horas, pasamos a 8 a 12 horas, buscando afectar los horarios pico de las operaciones. Y ¿hubo otros paros de controladores iguales, de la misma severidad? No de la misma severidad. Como digo, antes eran o menos días o tramos de 3 horas que no afectaban generalmente todos los horarios picos. Ahora la afectación es mucho más seria, ni hablar de esta época, como decíamos, de las vacaciones. Perdón, pues es importante marcar esto. El gobierno, Diego, tiene una interna muy grave que impacta en este punto, que es los que ponen el ojo en la cuestión electoral, que entienden que dictar una conciliación obligatoria es estropear una estrategia de poder visibilizar con absoluta nitidez cuál es el país al cual no hay que volver más. Esto ya pasó en un paro... Con el truco de principio de revelación, ahí están los villanos. Bueno, ya está. No es una opinión. Ya está, solucionamos los problemas. Para eso te contratamos, para que saques a los villanos. Ya sé cuáles son. No es una opinión. Entre comillas estamos diciendo. Dale. Pero no es una opinión. Uno le pregunta, ¿van a dictar la conciliación? Y están los que te dicen, ¿para qué? Si de esta manera ustedes pueden ver con mucha claridad a quién tienen que no votar. Deja a la gente sin vacación de invierno y vemos si la lección moral... Sí. Dale. Permitime. Dame... Quiero hablar de economía. ¡Aló! ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo está? Tanto tiempo. Muy ¿Compraste bien. billetín hoy? Aprovechá que todavía está barato. Todavía está en zona. No, Todavía es está un en zona. chiste que hago, no se me enoje en Casa Rosada, porque van a empezar a salir a tuitear los troles, viste que están muy susceptibles. No, y además hay que conservar el ranking de mandriles en la columna de Alejandro Borestein, por supuesto. Sí. No, y aparte parece que le hicieron caso al ministro Caputo, ¿no? Que el otro día con un tono así canchero desafió al mercado a comprar dólares. Bueno, te hicieron caso, Toto. ¿Te parece barato? Anda y comprá, y sí, más cerca del techo de banda cada vez. No sea cosa que sea como el agua del Titanic, ¿viste? Subía, en un momento glu, 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 y empieza a sonar la canción de... ¿Cómo era de la canción de la cantante esta? Celine Dion. Celine Dion. Bueno. Igual ustedes saben que yo... No paniquemos. No, estas analogías las digo porque siempre con la mejor de las intenciones, sin ánimo de llevar ningún temor. Pero si la reserva no crece, hay que señalarlo o no, digo. Pero por supuesto. No me dejé solo de la... No, pero parece... Crezca reserva. Bueno, sí, por eso. Si el presidente nos insulta, tenemos que contestar. Como dijo Aptra, los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Pero... Es que está comprando, perdón Marcelo, Martín Tetaz dice que hoy compró 200 millones. ¿Llega a octubre por debajo de los 1.400 Tetaz o no?
Mire, no soy adivino ni tengo la bola de cristal, estimado Marcelo, así que habrá Pobre que ver. justo, viste, cuando vuelve Ángel Di María empieza a haber ruido en la economía argentina. Usted sabe que hay presión siempre cambiaria en los momentos electorales y se acerca un momento electoral, así que... Dicen que el Fideo se trajo menos valija que Leonardo Scaturice, viste, pero bueno. Tienen suerte los Caputo Boy porque lo salvó el campo, como siempre. Ni Elon Musk ni Marco Galperín, ¿no? El campo, Como vuelven las retenciones altas, se pueden a liquidar las hojas. Pero bueno, debería ser más agradecido con el campo el gobierno y no ahí hacer ruido esto con el INTA, el INTI, el ONTA, qué sé yo, toda la fila esa. La verdad que la gente me chupa un huevo. Pero nosotros también somos laburantes y nuestro laburo es informar. Así que no mate al mensajero, presidente Milei, porque yo sé que ahora en las redes nos van a empezar a matar a todos, pero bueno. Nuestro trabajo, como bien dijo Manu Jove, es incomodar al poder, ¿viste? La única verdad es la realidad. Si el dólar hoy se acercó a los 1.300, ¿qué pretende que digamos? ¿Que está 1.000? Bueno, es así. ¿No? ¿Que diga algo? No, aprovecho para comentar, me comentan que está agotada la instancia de la conciliación, con lo cual la conciliación no sería una alternativa. ¿Viste? Mira, que Marcelo seguramente tenés una opinión sobre esto. Y nos transportaremos a las Bahamas por telepatía. Está muy bien, eso está muy bien. Todo total, surrealistamente lo podemos mezclar. Gracias, Marcelo. Total, te fumás uno y volás igual así. Va a volar. Ya está. ¿Cómo es? No necesitas equipaje. Hablando de equipaje, ¿me explicas lo de las valijas estas? 10 valijas, 5 ok, 5 por afuera del circuito. 26 de febrero, cumpleaños de quien te habla, llegó un avión negro, aterrizó. Como el que iba a traer a Perón, el avión negro. El avión negro aterrizó en Aeroparque, venía de Estados Unidos. Como muy bien dijo Luciana hace un ratito, lo que sabemos venía de la Florida, porque está declarado por un lado que había salido de Fort Lauderdale, pero la justicia estuvo investigando unos chats, parece que salió de Opa-locka, que es otro aeropuerto que está en la Florida, un poco más al oeste, a la misma altura, pero un poco más al oeste, más cerca de Palm Beach, un poquito más arriba. No te hagas el canchero de conozco la Florida. No, viejo, es que no hay muchos aeropuertos ahí y sabés qué es lo que ocurre. No tienen el mismo control, porque los nombres no están porque sí, y el fiscal, hay dos fiscales. Fiscal de la Fiscalía 4 en lo penal económico y el fiscal de la Procuración de Investigaciones Administrativas, el doctor Ramírez, que hicieron un muy buen trabajo, la verdad, como 48 fojas, reconstruyendo lo que pasó con este avión del cual había hecho mención nuestro colega Carlos Pañi hace unos meses. Fue desmentido en aquel momento, porque ahí nació la noticia, fue desmentido diciendo que no había ocurrido lo que se comentó, que fue que habían entrado 10 valijas o paquetes, cajas en realidad, cajas, valijas, bolsos muy grandes. Bultos, de hecho ahora se ven, están las fotos, en este dictamen judicial de los fiscales, sin que nadie controlara, y lo mismo a los dos tripulantes y a una pasajera que es una mujer de esta empresa del señor Leonardo Scaturice, de quien ya hablamos, un ex espía argentino que vive en Estados Unidos, un empresario muy exitoso, muy cercano al círculo de Donald Trump, a la CEPAC, a toda la onda conservadora. ¿Qué pueden ser las valijas estas? No se puede saber ni se va a saber nunca. El avión estuvo entre el 26 de febrero y el 5 de marzo, una semana. ¿Qué es lo que dice el fiscal? Dice, bueno, lo único que vemos, porque se reconstruyó todo con cámaras, es que entran unas camionetas a la pista, 2 camionetas blancas, una negra, después bajan, suben. El avión este negro queda guardado y cerrado, pero cerrado por el propio comandante. No hay ninguna autoridad que haya chequeado que eso no se haya abierto durante la semana. No hay cámaras que... No hay cámaras. Pero ¿cuál hay cámaras que reproducen el momento, pero no los 7 días. ¿De qué podríamos estar hablando? Es Aeroparque, es increíble. Pero quiero saber cuál es la hipótesis. La hipótesis es, ya no es hipótesis. Primero, hay una certeza. Se declararon 5 valijas y está en la foto de 10 tipos pasando con una especie de vía libre, entran otros vuelos, todo el mundo para y ellos siguen directo con todos los paquetes. O sea, esto está probado. Por lo pronto hay una irregularidad desde el punto de vista de la aduana, como mínimo. Ahora, como vos bien decís, ¿qué había ahí adentro? Eso es muy difícil de probar, ya es imposible de probar en grado de certeza. Vienen todas las especulaciones. Si ese avión que encima
llegó acá y decían que volvía a Estados Unidos, en realidad fue a París, no está clara las migraciones, todos los papeles, todos raros, todo, no coincide nada con nada. Insisto, estoy reproduciendo el dictamen de 2 fiscales, no es una cuestión de periodística. Se sospecha, sí, de que puede haber tenido desde equipamiento, tecnología de espionaje, digo, hipótesis que se estuvieron mencionando en estos días, pero no hay ninguna prueba. Dinero, perfume de free shop, raro sería, porque bueno, 5 valijas grandes, no se sabe lo que pasó, 5 más las otras 5 que sí fueron declaradas, 2 que quedaron arriba del avión durante toda la semana, apareció un nuevo pasajero que se sumó en Buenos Aires para ir a París, todo muy extraño, pero comprobado que lo que dijo el gobierno fue mentira. Bien, Martín Tetaz, el campo hizo un pico de liquidación, el gobierno cuenta ya con esos dólares, pero había una expectativa, te lo dicen en on y en off, de que ese decreto que había bajado las retenciones se sostuviera en el tiempo. Finalmente no ocurrió, el gobierno dice, nosotros no incumplimos nada porque habíamos dicho que esto tenía un principio y un fin, me refiero a soja y maíz. ¿Cómo ves eso específicamente? Se viene la inauguración de la sociedad de la rural. Yo creo que el gobierno tiene una de cal y una de arena ahí. La positiva, por supuesto, es la salida del cepo. Permite la unificación cambiaria, que es algo que el sector, todos los sectores productivos y particularmente los exportadores, la exportación de la carne, vienen pidiendo. Pero al mismo tiempo, acordate que desde que cuando llegó el gobierno quiso subir las retenciones en la ley bases, la oposición no se lo permitió, y después nunca produjo cambios impositivos significativos para los sectores productivos. Entonces, obviamente, está en deuda en términos de gestos para el sector. Dicho eso, la acumulación de reservas, que es hoy el talón de Aquiles del gobierno, efectivamente cerró el mes de junio 3.500 millones por debajo de lo que había comprometido con el Fondo Monetario. Entonces el gobierno tiene que pedirle, como se llama, un perdón, o el famoso waiver, ¿no? Así al fondo, mirá, estuve ahí, no llegué a cumplir con esto, cumplí todo lo fiscal, sí, pero no llegué a cumplir con la meta de reservas. Entonces, por eso muchos bancos recomiendan a los clientes que las posiciones en pesos por ahí en el proceso electoral son más peligrosas que las posiciones en dólares, que esto fue lo que pasó la semana pasada. Digamos, tiene una debilidad el planteo del gobierno en materia de acumulación de reservas, que es la decisión que recién planteaban. Es decir, si el gobierno acumula reservas, tiene que aceptar un dólar más alto, porque tiene que salir a comprar y la presión cambiaria mete el dólar más arriba, y con un dólar más alto la aprobación del gobierno electoral se cae. Entonces ese es el dilema en el que está el gobierno, ¿no? Bien, sí, ahora se está hablando de que compró 200 millones, mañana o el pasado tiene que desembolsar 1.200 millones de dólares de un cupón de los bonos del canje, y yo creo que un test importante del tema de la flotación cambiaria es si el gobierno logra que, a pesar de que sube el precio nominal del tipo de cambio, ya está cerca de 1.300, eso no se traslada a la inflación. Ese es un test importantísimo de este momento. Federico, la bola final. Una pregunta reduccionista. ¿La televisión puede ampliar o puede reducir? Nos tocó reducir. Congreso de politólogos, consultores políticos, lo que sea, un colega de otro país te pregunta ¿cómo va Milei? Y vos tenés que responder en un párrafo. Así son los congresos de politólogos. Es ahora, aparte. Es ahora. ¿Cómo es? Rosario. ¿Qué decís? Decile a los extranjeros, ¿cómo va Milei? No, a ver, como te decía hace un rato, creo que llega cumpliendo este año, si no tiene algún problema en la economía, con sus 2 principales promesas de campaña o sus principales mandatos, que eran inflación y destrucción del viejo sistema político. Después viene la parte mucho más complicada, es mucho más fácil demoler un edificio que construir un orden político, económico, social, y esa es la pregunta que todavía está ausente en Milei y que empieza, digamos, a responderse a partir del año que viene. Bien, estuvo bien para el Congreso de Politólogos. Muy bien, muy bueno. Vamos a hacer una cosa, los invito a una tanda. No? Dale, vamos, si bien la invitación, dale. Disculpame, ¿lavarropas? Ah, claro. Sí, por acá.
Continúa el Naldo Sale, 45% off y 18 cuotas sin interés. Gracias. Este Naldo Sale potencia tu aguinaldo con Naldo. Vivita Forte Antigripal es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal que alivia rápidamente los estados gripales, descongestiona, combate el decaimiento, calma el dolor, la fiebre y la tos. Todo en uno, el doble de acción a la mitad de precio que otros. Quiero saber si mi productor Berna, que es el más... Escuchen que están los micrófonos abiertos, pero por favor, presten atención. Berna, Fake 78, este tipo de dispositivos en donde un gobierno pone en tela de juicio lo que comenta el periodismo. ¿Dónde nació? ¿En qué momento? Vos que rastreas todo. ¿Qué haces, Diego? Muy buenas noches. Mirá, para los libertarios les quiero contar una cosa. Mirá. Berna. Chicos, vamos al otro lado de... 2 minutos, dale. 2 minutos, nos vamos al otro lado de la cortina de hierro. 1960, televisión de Alemania Oriental, primer canal. Nace el programa que se llama El Canal Negro, el 678 de la Alemania comunista. ¿Qué hacían? Grababan los pedazos de la televisión de Alemania Occidental, de la RD, la ZDF, y comentaban. Ponían pedacitos de los programas de Alemania Occidental y criticaban al capitalismo. Así que el 678 que todos conocemos, que puede volver ahora en formato libertario, es un invento... Siempre es el mismo igual. Es el mismo formato. Duró 60 años y este señor lo condujo durante 30 años. Todos los lunes, 9:20 de la noche. 30 años hablando de lo mal que era Occidente y poniendo pedacitos de la televisión occidental. Bien. Berna, increíble este laburo, una joyita. Gracias por traerla. Hemos ya llegado hasta el final. Y ahora, Darío Lopreite. Hasta mañana.